Bueno, estimados estudiantes, profesores, amigos, muy buenas tardes. Estamos en nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias de cultura arquitectónica de este semestre. Nuestra línea editorial de este semestre, ustedes saben, es Juego y Arquitectura, donde estamos explorando bajo diferentes ópticas todas las manifestaciones de lo que es el ocio, el entretenimiento, el juego mismo en lo que es la arquitectura, el espacio público de la ciudad. Y en esta segunda conferencia tenemos a un viejo conocido, profesor de nuestra escuela, un querido profesor que tiene una experiencia e investigaciones personales muy interesantes sobre el ocio y que nos permitirán generar una suerte de conexión desde la charla anterior, que la verdad versó desde una óptica mucho más teórica de lo que es el ocio. Ahora vamos a poder ver a un arquitecto bajo diferentes manifestaciones buscando poner en práctica la óptica del ocio en la generación de proyectos de arquitectura de espacio público. Así que estamos realmente motivados por tener esta charla, siempre tratando de tener a algún exponente de nuestra escuela en este ciclo. Y este ciclo, bueno, tiene a nuestro profesor Felipe Romero, el arquitecto de la Universidad de Chile, el egresado del Magíster de Proyecto Urbano de la Universidad Católica, y con vasta experiencia en arquitectura, en oficinas como la de Jorge Iglesias, y también en el mundo público ligado a la planificación como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así que sin más, los dejo entonces con nuestro querido profesor Felipe Romero. Muchas gracias. Para los que me conocen, mi nombre es Felipe Romero, soy arquitecto. Tengo una experiencia en ocio y experiencia en arquitectura y una leve experiencia en ciudad. Experiencia y proyectos desde mi humilde expresión. Voy a hacer un repaso respecto a 5 temas principales. El primero tiene que ver con simbolismos y referentes, que es un poco de lo que uno se nutre cuando es niño, digamos, la primera infancia. Luego las oportunidades de lo académico, o sea, les voy a mostrar un poco algunos rasgos académicos desde más o menos tercer, cuarto año, que es un poco la experiencia que viven muchos de ustedes, muchos de los alumnos que hoy en día tuve, o hoy día tengo y los que algún día tuve. Después la evolución profesional, que tiene que ver un poco con este riesgo de tomar el toro por las astas y decir ya voy a ser independiente, armar la pyme, la empresa, la oficina de arquitectura. De ahí el sueño a la realidad, que tiene que ver un poco de llevar esos sueños y esas ideas vagas que uno tiene como estudiante a la realidad y que estas cosas tú las puedas ver hechas. Y finalmente el ocio social, que tiene que ver un poco con ese rasgo, o un poco lo que yo llevo dentro, que tiene que ver con un poco del servicio público, la idea de hacer proyectos para los demás, la visión altruista. Simbolismo y referentes tiene que ver un poco con esta infancia, digamos, ligada un poco al tema de los juegos, al tema de la televisión, las vacaciones. Ahí puse algunos referentes, como por ejemplo Don Francisco y Sábado Gigante, que si bien ustedes conocen la versión más tropicalona, más de Miami, la década de los 80 también fue característica porque los fines de semana se vivía Sábado Gigante, ¿ya? Porque era mucho más entretenido y había muchas cosas. El tema de los flippers, por ejemplo, cosa que hoy día quizás ustedes lo relacionan más con el tema de las consolas. Bueno, yo viví mucho el tema de los flippers y el pinball específicamente. Capitán Futuro era como un referente en términos de mi personaje favorito en términos de dibujo animado, jugar a la pelota, armar Lego. Los domingos, si bien el sábado era Sábado Gigante, los domingos era Javelin con Ja. Y el tema del Star Wars o la Guerra de las Galaxias también marcó mi infancia hasta el día de hoy, digamos. Algunas veces soy Darth Vader, otras veces Luke Skywalker, nunca se sabe. Y el tema de las vacaciones ligado un poco a la playa, específicamente en el litoral central de la quinta región. Y asociado a eso también tuve una infancia posterior, una adolescencia, que tuve la suerte de visitar un lugar muy especial que se llama Disney World. Disney World de alguna manera armó en mi vida una especie de ligación entre lo que uno veía en la tele, los dibujos animados, y un acercamiento a la ciudad, al espacio público, un poco el espacio público ideal.
ese juego constante, el que todos los días hagan show, el que todos los días pasen cosas, ¿ya? Es como lo que uno sueña que pase en Puerto Montt algún día. Bueno, eso es Disney World. Todo el día actividades, todos los días monos, todos los días fuegos artificiales. Un castillo, un contexto lleno de gente constante, la televisión máxima, lo que uno podría soñar siempre, ¿ya? Que de alguna manera es una fantasía, porque uno después vuelve a su país o vuelve a una realidad que de sopetón te das cuenta que la verdad no es esa. Difícilmente creo yo que te puedan asaltar en el espacio público de Disney World, por ejemplo. Esa es una imagen que de alguna manera es ideal en términos de programa urbano, programa arquitectónico, fantasías, juegos, relación social, etc. Sin embargo, nos vamos a la parte de la ciudad, en este caso mi ciudad natal, Santiago, la ciudad real, ¿ya? Dentro de la óptica de lo que sería el aspecto académico, ¿ya? El estudiar la ciudad. Para eso, partimos por un proyecto más o menos por ahí por cuarto grado, o sea, cuarto año, tercer año, no me acuerdo bien. Proyecto en el cual el Parque O'Higgins, de la Comuna de Santiago, ¿por qué la ligación con Disney World? Disney World es el centro de entretenciones máximo de Estados Unidos y del mundo, se podría decir. En el caso de Santiago y de Chile, tenemos Fantasylandia. Fantasylandia está en el Parque O'Higgins. Y el Parque O'Higgins es uno de los lugares donde, junto con la Pampilla en Coquimbo, es uno de los lugares que más retiene gente y que más genera actividades, especialmente para el 18 de septiembre. O para, por ejemplo, cuando vino el Papa, o el recital de varios personajes, Lollapalooza, etc. Es el recinto, de alguna manera, o la explanada más grande que existe a nivel nacional, para eventualmente para generar eventos animados, rockeros, religiosos, etcétera, etcétera. Y entonces, junto con 3 compañeros, nos ligamos a una intervención o generar intervenciones. Estas son las intervenciones indiscretas. Observación que fuimos dándonos cuenta en el parque cuando empezábamos a vernos, empezamos a pasear y a divagar por el parque, y nos empezamos a dar cuenta que ese parque que uno ve en la tele o que ve en algunas situaciones tiene una zona escondida, un momento de desuso, un momento en que uno ya no sabe lo que está pasando, especialmente cuando uno se mete en un bosque y ve que todos los árboles tienen fecas, o la gente va a hacer sus necesidades a ciertos lugares, digamos, que están escondidos. Por ende, nosotros nos pusimos como en el postulado de los espacios indispuestos. Esos espacios indispuestos de alguna manera tenían una configuración, una visión. Empezamos a lucubrar, digamos. Empezamos a darnos cuenta que había distintas situaciones de ese parque que podíamos hacer intervenciones, podíamos generar un motivo. Entonces empezamos a ver casi como imágenes objetivos de cómo se estructura hoy en día el Parque O'Higgins, o en ese tiempo, digamos, año 2000 y tanto, ya no me quiero ni acordar. Entonces generamos distintas formas de mirar este Parque O'Higgins. Ese Parque O'Higgins que también tiene un análisis, obviamente un análisis serio, un análisis más académico, donde pudimos ver sectores, donde pudimos ver distintas actividades y en definitiva tuvimos que hacer un sesgo o una especie de ligazón respecto a seleccionar ciertos lugares que de alguna manera nos daban la posibilidad de generar proyectos, porque al final de cuentas esto no es solamente ocio, también hay que generar una situación de proyecto. Esa situación de proyecto se armó como una especie de tabla de comparativa, como una especie de sistematización para analizar esos lugares. ¿Qué se podía hacer en cada uno de esos lugares? ¿Qué relaciones nosotros encontramos respecto a los materiales, respecto al uso, respecto al lugar en sí mismo, ¿ya? Respecto al contexto natural, al contexto lúdico? Entonces empezamos a darnos cuenta que había lugares abandonados, lugares como la explanada, que es una gran explanada donde se hace la parada militar, que era ocupada eventualmente para jugar a la pelota, para andar en bicicleta, los volantines, los asados, en fin, una serie de instancias en que de alguna manera nosotros teníamos que gatillar proyectos. En ese entonces estábamos muy perdidos, ¿ya? Era más el ocio que la arquitectura. Tan así que tuvimos que empezar a inventar cosas, casi como por obligación, sacar proyectos afines para que de alguna manera nos pusieran una nota, porque al final, ustedes saben, y tienen todos la experiencia de que si el profesor no ve ningún resultado es con un 1, ¿ya?
Se pasa mucho de mis alumnos. Entonces empezamos a darnos cuenta de que teníamos que empezar a ponernos serios con esta situación, con el divagar un espacio público como el Parque O'Higgins, que es una locura. Empezamos a tirar proyectos, ideas, empezamos a ver la posibilidad, por ejemplo, de techar una parte, o no techar, sino que hacer camas elásticas arriba de los árboles, globos suspendidos en medio de la explanada, no sé, armar las parrillas de los asados para transformarlas en basureros, una serie de tonteras que en realidad no llegaban a nada. Ocupar los carretes de los volantines que los dejaban botados como para armar plataformas, una serie de cosas que de alguna manera llevaban a un proyecto sustentable y toda una situación que nosotros en ese momento creíamos que íbamos bien, sabiendo en el fondo que íbamos mal. Entonces, empezamos a ponernos un poquito más serios y identificamos ciertas situaciones y ciertos proyectos que podríamos armar como lúdicos. Y esos proyectos lúdicos de alguna manera se fueron transformando en imágenes casi oníricas, como de sueño, como que impensado, y empezamos a armar 3 proyectos, cada uno con su proyecto. Un proyecto era, por ejemplo, la elaboración de pelotas gigantes en las cuales uno se metía y podía recorrer el parque como en una especie de burbuja. No sé si vieron la película el niño burbuja o el hombre burbuja que recorría la ciudad, ya, una cosa parecida. Teníamos la posibilidad de hacerlo, al final de cuentas estábamos en la universidad, no había que ponerse tan serio al final, ¿ya? O también una escuela de trapecio, en un lugar que de alguna manera estaba deshabitado y podíamos nosotros estructurar un programa específico donde, por ejemplo, hacer una escuela de trapecio, una escuela de circo también puede ser. Y también miradores que estuvieran arriba de los árboles, una situación, una estructura, darle una realidad a cada una de esos aspectos. Finalmente, en base a toda nuestra divagación y resultó ser más o menos productivo, generamos una entrega final de este formato, 4º año, toda la entrega hecha absolutamente a mano, casi trabajando en lo más rústico, digamos, casi trabajando con las uñas, con los dedos, con la lengua, con la boca, con todo, que al final terminamos llegar a un proyecto que se armó como una especie de historia. Fuimos muy sinceros en decir que no nos compramos el mismo cuento de que toda esa sistematización de proyectos y de situaciones complejas en realidad no era lo nuestro. Lo nuestro era definir proyectos que fueran súper amigables con la parte lúdica y con la parte de ocio. Terminamos sacándonos un 7. ¿Por qué fue el 7 en definitiva? Creo yo, nunca nos lo dijeron. Yo creo que el 7 fue más que nada por no habernos creído el cuento, sino que haber sido súper sinceros respecto a las ideas originales, a las ideas que nosotros de alguna manera no nos atrevíamos a decir originalmente, pero que finalmente nos salieron de la guata y terminamos por generar un proyecto que nos lo jugamos todo. Chao vergüenza, chao posibilidades de decir, ¿sabes que en realidad esto no le va a gustar al profe? No importa. Lo que nosotros generamos acá fue una propuesta que nos salió desde adentro, de las entrañas, y que de alguna manera los profesores supieron absorber como que nosotros estábamos siendo sinceros con nuestra arquitectura, ¿ya? Más allá de que la arquitectura pudiese ser un poco convencional o poco convencional en este caso. Entonces, pasamos de que el Disney World, que de alguna manera nos lleva a esta ciudad media real, este parque urbano que nos lleva a ciertas realidades que a lo mejor no siempre conocemos, y pasamos pasé a una especie de idea ya relacionada con los monos, digamos, con esta fantasía también, con este mundo de títeres, con este mundo de dibujos animados, casi llevándolo a la realidad. Y me tocó hacer una especie de proyecto de investigación, un proyecto de investigación que de alguna manera está relacionado con los elementos urbanos. Esos elementos urbanos de alguna manera en ese momento eran un poco agresivos, generaban una especie de rechazo, como una situación de como decir, la ciudad me está atacando, ¿ya? Y esa ciudad que me está atacando está en base a que los elementos urbanos están muy mal ubicados, todos sucios, desordenados, eran muy complejos en términos de relación persona-ciudad. Entonces, generé una especie de propuesta de los elementos urbanos, pero estos elementos urbanos de alguna manera tenían personalidad. Esa personalidad la llevé a una investigación, en la cual planteaba que los elementos urbanos tenían relaciones. Sí, tenían relaciones.
y en relaciones de amistad, relaciones personales, ¿ya? El basurero se lleva bien con el kiosco, la luminaria se lleva mal con el árbol porque la tapaba, etcétera, etcétera. Entonces, esas relaciones de alguna manera del basurero con el kiosco móvil o con el carrito, de alguna manera se relacionan bien, porque si ustedes se fijan, cuando el carrito se mueve ojalá cerca de un basurero, porque el basurero es una cosa que le va a ayudar a vender sus productos y a poder mantener el espacio público limpio. El tema de la seguridad, quizás los semáforos y las señalizaciones tienen relación también con estos kioscos de seguridad que se ponen en cada ciertos tramos para poder generar una especie de control en el espacio público. O también el tema de las mismas luminarias, que las luminarias también tienen una sensación en que cuando la luminaria no funciona, de alguna manera nos sentimos desprotegidos, inseguros. Entonces, generamos como una especie de relación entre, por ejemplo, un paradero. El paradero es una especie de relación entre distintos elementos, el basurero, la publicidad, el techo, el escaño o la banca. Y esa relación yo le puse microarquitectura. Esa relación de microarquitectura tenía una relación con un estudio que hicieron unos daneses que se llama entornos vitales, y esos entornos vitales tienen 7 aspectos de espacios vitales. Esos espacios vitales se relacionan con 7 aspectos: permeabilidad, variedad, legibilidad, versatilidad, imagen visual apropiada, realización receptor y personalización. La permeabilidad tiene que ver un poco con los espacios, el flujo de los espacios. El flujo de los espacios tiene que ver con el espacio libre. Es como cuando nosotros hacemos un NOLI y vemos la relación que hay con el espacio libre y el espacio ocupado, el espacio público y el espacio privado, ¿ya? Y esa relación tiene distancia. ¿Cuál es el espacio para recorrer? En este caso, este es el espacio para recorrer, que es el espacio libre. Lo vemos a través del entrar. La variedad, que tiene que ver un poco con esa talla, digamos, de que todos somos diferentes, ¿ya? Todos tenemos distintas expresiones, todos tenemos una situación distinta que mostrar. Y esa variedad tiene que ver también con la variedad que hay respecto a elementos urbanos. Los elementos urbanos pueden ser el kiosco. Hay un kiosco que ustedes conocen que vende revistas, ¿cierto? Pero ese diseño de kiosco es diverso. Hay miles de kioscos distintos, de distintos autores, de distintos arquitectos, diseñadores. Lo mismo pasa con las bancas, lo mismo pasa con las luminarias, ¿ya? Esa variedad, algunos funcionan bien, algunos funcionan mal. Tiene que ver con la legibilidad. Tenemos que saber que un kiosco es un kiosco, tenemos que saber que un bebedero es un bebedero, un basurero es un basurero, ¿ya? Esa legibilidad es importante en el espacio público porque un niño tiene que saber, tiene que leer tan bien como un adulto como una persona de tercera edad. Entonces nosotros también lo podemos identificar a través de un plano, a través de códigos, a través de distintas situaciones que nos van a dar a entender que este espacio público está ligado a una relación entre elementos urbanos que están plenamente identificados. La versatilidad, que la versatilidad tiene relación específica con que un elemento urbano puede servir también para otros usos. Por ejemplo, una luminaria que a la vez puede ser usada como para poner plantitas, digamos, y además puede contener un basurero. Entonces, en un solo espacio estamos conteniendo 3 elementos urbanos que nos dan una categorización del espacio público. Esa espacialización del espacio público tiene relación con la versatilidad que tienen las sillas. Hoy en día en un espacio público en Chile quizás es muy difícil instalar sillas que sean movibles, que te den la posibilidad de que sean versátiles. Pero en otras partes del mundo existe esa posibilidad de que uno pueda instalarse con su silla en el lugar que uno quiera y no llevársela para la casa, como podría sucedernos aquí en Santiago, o sea, aquí en Puerto Montt. Lo mismo pasa con los móviles. La imagen visual apropiada tiene que ver un poco con la presentación, con el diseño. Esa imagen visual apropiada está relacionada con que nos guste o no nos guste un cierto espacio público, también tiene que ver con que esos elementos urbanos sean bien diseñados, sean bien presentados. La riqueza perceptual tiene que ver con que tienen que estar esos mismos elementos, más allá de que sean bonitos o feos, tienen que estar limpios, tienen que estar bien presentados. Como por ejemplo, la relación que tenemos con un árbol. Muchas veces caminamos por las calles y nos encontramos con que los árboles están o descuajeringados, o que la tierra se nos sale, o que tenemos que empezar a caminar por un lado para no tropezarnos con el piso, digamos. Situaciones como esta, en que hay un orden lógico de las situaciones o de los elementos que nos dan esa riqueza perceptual. Y también, finalmente, tiene que ver con la personalización. Cada uno de los elementos urbanos está acomodado para, por ejemplo, el tema del vandalismo, o por ejemplo, para la persona que quiere descansar un rato en una banca.
ejemplos como esto, digamos, ¿por qué no una persona no se puede acostar en una banca? O sea, tiene todas las posibilidades del mundo. Ese elemento tiene que dar la posibilidad de entregar ese tipo de servicios también, ¿ya? Por ende, la personalización. Por ejemplo, el comercio ambulante o la relación directa con servicios como, por ejemplo, que te lustren las botas, ¿ya? Esa personalización, esos elementos urbanos están disponibles hoy en día en nuestras ciudades. Finalmente, como en términos académicos, como para cerrar el círculo del término académico, venía la otra patita de esos lugares como difusos, esos lugares que de alguna manera están generando, son potentes en términos de la recreación, del ocio. Y en este caso, mi proyecto de título está relacionado con la renovación del Coliseo Central del Estadio Nacional, ¿ya? Es una propuesta que de alguna manera yo me arriesgaba mucho porque era un proyecto que de alguna manera se me iba de las manos. Si yo anteriormente a esto estaba hablando de la microarquitectura, esto era completamente distinto, era la macroarquitectura, era una relación mucho más general. Entonces, ese estadio, digamos, de alguna manera me estaba dando las luces de un proyecto que tenía relación con un poco con lo que me pasaba con el Parque O'Higgins, o esa visión respecto a que es un lugar para todos, un lugar que de alguna manera sirve al público, que no tiene sesgos, que pueden acceder cuando quieran, y además pueden ir a actividades de toda índole, desde no sé, las fiestas evangélicas, las fiestas navideñas, no sé, relaciones políticas, clubes de fútbol, etcétera, etcétera, recitales. Y más encima, a través de una propuesta seria, digamos, yo me estaba titulando. O sea, de alguna manera todo lo que yo estaba llevando como una especie de afán teórico respecto al tema de la recreación y el ocio, se estaba llevando a cabo en términos académicos. Después de esto, después de un título, uno queda varado en medio de la nada. Empieza a ser un desempleado, ¿ya? Ahora, ¿por qué les quise mostrar estos proyectos? Porque armamos el tema académico y tiene que ver específicamente con la visión que podía llegar a tener uno respecto al futuro que uno quiere armarse como profesional. Ese armarse como profesional, de alguna manera, en el momento en que uno es desempleado, empieza a buscar pega, o no, o tiene ganas de seguir estudiando quizás, o de pegarse un año sabático si es que lo puede hacer. Pero lo que me pasó a mí fue que entré al mundo laboral. El mundo laboral de alguna manera me empezó a golpear. Ese mundo laboral me empezó a mostrarte que lo que yo había aprendido en la universidad de alguna manera me servía, porque tenía algunas facilidades para el manejo de AutoCAD quizás, porque uno empieza casi siempre como dibujante, mucha pega, poco ocio, y de alguna manera me empecé a dar cuenta y nos empezamos a dar cuenta de que ¿para qué estuvimos todo el tiempo en la universidad inventando proyectos locos? Si esos proyectos locos de alguna manera en el momento de lo profesional no me llevan a nada. Entonces decidimos hacer una intervención, y esa intervención es esta que de alguna manera tiene que ver con facilitarle o a darle un lugar más digno a personas que vivían en la calle. En ese lugar vivía gente, duerme gente en la noche. ¿Ya? Nosotros le dimos una intervención y de esa forma nos gatillamos y nos dimos como el empujón para decirse que ¿por qué no armamos una empresa? Esa empresa tiene que ver con la evolución, una evolución para nosotros, una evolución que de alguna manera nos dice que viene toda una historia del ser humano, del mono, que venimos del mono y que el juego, etcétera, etcétera. Y esa evolución de alguna manera nos empieza a dar cuenta de que el ser humano se empieza a activar, se empieza a mover por ciertas cosas. Tanto así que se termina alienando, como lo que nos pasó a nosotros. Se empieza a alienar y se empieza a poner a trabajar y empieza a perder todo lo que lleva atrás. Toda esa desnudez, toda esa facilidad de moverse, de ser feliz, hasta ser feliz. Y de alguna manera nuestra propuesta tiene que ver con esa progresión. Y esa progresión tiene que ver con pasar del negocio al ocio. ¿Ya? Porque esta es la negación, como lo decía Andrés Ríos en la presentación anterior. El negocio era la negación del ocio. Nosotros lo que queremos es negar el negocio, pero también tenemos que vivir de algo. Entonces, pasamos a formar Ocio Project Limitada.
una empresa dedicada a la recreación y el ocio. Otro logo que estaba relacionado más con la bicicleta, que era nuestro estilo de vida, que era andar en bicicleta para movernos normalmente, del ocio al negocio. O sea, nosotros trabajábamos, pero nos movíamos en bicicleta. O sea, esa bicicleta nos servía también para recrearnos, pero también lo ocupábamos para trabajar. Y situaciones ya como más... Esos son 3 logos que en definitiva son los 3 logos que hicimos los 3 socios, ¿ya? Este es el tercer socio que hizo un logo más que alguna vez yo nunca lo entendí, pero es un logo, ¿ya? Una de las primeras intenciones, después de haber hecho esa intervención en la calle, fue decir, ¿sabes qué? Metámonos a concursar. Hicimos un concurso, salimos en segundo lugar y un concurso de vivienda social. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la vivienda social con respecto al ocio? Entonces, nosotros estábamos bien sesgados, ¿ya? Esto era una experiencia que nos dijimos ya, duremos un año y después vemos cómo nos va. Efectivamente duramos casi un año. Bueno, nos fue bien en este concurso. De alguna manera presentábamos vivienda social, pero desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista del ocio. ¿Cómo potenciábamos el ocio a través de la vivienda social? Y la propuesta fue bien simple. Fue armar un bloque de vivienda común y corriente, estructura simple, no más caro que lo normal, en Tocopilla, bastante demagogos porque al final de cuentas era el momento en que Tocopilla había sufrido el terremoto y en el momento que necesitaba vivienda, entonces dijimos ya, pues vamos en Tocopilla. Obvio, todo el mundo lo hace en Tocopilla, no todo el mundo lo hizo en Tocopilla, lo hicimos nosotros. Y armamos una estructura exterior que rescataba la Camanchaca del norte, digamos. Es la niebla que azota, digamos, la mañana, la noche, el norte de Chile. Y esa niebla era captada por una malla de kiwi común y corriente, y esa malla de kiwi bajaba el agua y la llevaba a unas plantas desalinizadoras que eran estas. Y esas plantas desalinizadoras generaban agua pura, o no pura, sino que agua para regar los espacios públicos que eran huertos participativos, huertos comunitarios. ¿Ya? Y abajo de toda esta estructura generábamos un espacio bajo techo para jugar. Un espacio para jugar, ustedes dirán, claro, en todas partes hay espacio para jugar, pero en el norte de Chile, cuando azota el sol, no es tan fácil jugar, menos aún cuando no tienes árboles, o tienes muy pocos árboles. Entonces generábamos dos posibilidades. Una, actividad comunitaria a través de este riego, a través de la sustentabilidad, digamos, de alguna manera, y lo otro, el espacio de juego, cosas propias de nuestra empresa, digamos, cómo nos teníamos que justificar. Esa es la estructura, digamos, como la axonométrica dividida, digamos. Esto es SketchUp, no es nada más que eso, no ningún asomo de tecnología, no éramos muy buenos tampoco para la tecnología, pero sí fuimos capaces de lidiar con una buena propuesta. Ahí está el tema de la Camanchaca, digamos, el sol, el tema de los vientos o la asociación con la ventilación. Ahí está un poco el contexto del conjunto de viviendas que de alguna manera se estructuraba, tenía que tener un mínimo una cantidad de viviendas mínimas, el tema asociado con el subsidio, o sea, teníamos que encajar todo lo que tenía que ver con las lucas respecto a nuestra propuesta, y eso nos dio el resultado. También nos fuimos por el lado de la propuesta, en ese momento está el concurso del Memorial a Pablo Neruda, en Cantalado, también quinta región, al lado de Isla Negra. Y nos sometimos también a ligarlo con el espacio público. Tuvimos la suerte de sacar una mención rosa que estaba en base a la complejidad del proyecto, digamos. La complejidad del proyecto tiene que ver con que nos daban un terreno cerrado, y ese terreno cerrado nosotros lo plagamos de 1000 memorias, le pusimos. Esas 1000 memorias tienen que ver con que cada uno de estos pilares tuviera y contuviera una memoria para Pablo Neruda, ¿ya? Un objeto que de alguna manera generara memoria, y esa memoria la encapsulábamos en una torre, en una torre de hormigón que estructuralmente era difícil de plasmar. ¿Por qué? Porque nosotros generábamos un vacío en el medio, y ese vacío en el medio se iluminaba. Ese era el panel fotovoltaico que nutría de energía toda la cápsula del centro, ¿ya? Toda esa solución técnica nosotros la llevamos a cabo y la hicimos real. Aquí se guardaba el objeto,
y estos fierros son los espárragos, los fierros que de alguna manera generan la estructura del resto del hormigón. Esta es la única parte que no tenía hormigón. ¿Ya? Hicimos la prueba y lo hicimos de verdad. ¿Ya? Generamos los fierros, el hormigón, y de alguna manera esta era nuestra planteo de maqueta. Nuestra maqueta de alguna manera era como una especie de planteamiento de cómo se iba a estructurar el espacio memorial, y lo insertamos dentro de lo que era el objeto propiamente tal. ¿Ya? No sé si entendieron que adentro metíamos la maqueta del conjunto. ¿Ya? O sea, la maqueta era una memoria. Sí. El modelo no es muy bueno, no es muy desgraciado, pero era las imágenes que nos traían y que tenemos que presentar. Y que al final de cuentas es algo más o menos así. ¿Ya? Entonces, del sueño a la realidad. Ya nos tocaba el momento de ya dejar de concursar, dejar de hacer tanto ocio, porque al final de cuentas teníamos la idea de que toda nuestra productividad iba a estar en base a este juego constante, pero de alguna manera nos dio una especie de remesón el hecho de, oye, es que no estamos ganando lucas, estamos complicados, yo había tenido mi primer hijo ahí, estaba complicado, entonces, oye, tenemos que empezar a generar luquitas, ya pongámonos las pilas. Entonces dijimos ya, borrón y cuenta nueva. Subimos al Cerro Manquehue en Santiago y empezamos a hacer nuestra brainstorming, digamos, nuestro barrido de ideas, y empezamos a generar de que íbamos a empezar todo de nuevo y íbamos a limpiar la ciudad, íbamos a generar una nueva faceta, una nueva parte de ese proyecto. Y eso se dio por ese motivo con la posibilidad de hacer el rediseño de la costanera de Villarrica. La costanera de Villarrica tenía un conflicto social importante. Está relacionado más que nada a que el proyecto del Ministerio de Obras Públicas pasaba como una especie de bypass para ir a Pucón. No sé si ubican todos Villarrica, pero cuando uno va a Pucón, tiene que pasar por Villarrica. Y ese paso, camiones y todo, pasaba por el centro de Villarrica. Y el MOP no se le ocurrió nada mejor que irse por la costanera y hacer un bypass, una carretera. Y en esa carretera botaba una serie de árboles nativos. Y esos árboles nativos, obviamente, eran de valor para la ciudadanía, y la ciudadanía alegó y empezó a mostrar su enojo. Pues bien, entramos nosotros en el ruedo y empezamos a diseñar. ¿Y cómo diseñamos? A nuestro estilo, con la maqueta. ¿Ya? Y diseñamos y rediseñamos y generamos una propuesta ciudadana que de alguna manera estaba más asociado a lo que quería el municipio, más que a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía estaba en contra del municipio y además los arquitectos de la zona tenían su propia propuesta, que era un poco loca, un poco extraña, pero era su propuesta. Y en definitiva nosotros tuvimos que mostrar nuestra propuesta, y la única forma de mostrarla era a través de un objeto tangible. Claro, podríamos haber mostrado miles de videos, miles de modelos 3D, de imágenes, pero la gente no iba a pescar esas imágenes porque eran fantasías, querían una maqueta. Le hicimos. Y esa maqueta contaba con detalles de esta índole, ¿ya? Juegos infantiles, arbolado, minuciosidad y ocio. Y si esto no es ocio, ¿qué es ocio? En definitiva, es lo que les he planteado todo este rato, es hacer las cosas con gusto. No sé cuántas noches pasamos trasnochando haciendo esta cuestión, pero el tiempo pasaba y daba lo mismo, porque estábamos entretenidos generando una propuesta que de alguna manera, finalmente se llevó a cabo y se construyó. No sé si alguien conoce aquí la costanera de Villarrica, pero la costanera de Villarrica funciona. Y ese es nuestro gran orgullo, porque si no hubiese funcionado en términos de ocio o de actividad recreativa, hubiese sido pésimo para nosotros, pero sí funcionó. Y más aún, se transformó como una especie de polo de desarrollo, tanto así que ya existen los proyectos a futuro de seguir continuando esa costanera. Claro, en términos de diseño no pudimos deshacernos de este muro que de alguna manera dividía la playa de la costanera, porque era parte del proyecto del MOP, digamos.
no podíamos hacernos cargo de eso, teníamos que hacernos cargo de que esta cuestión funcionara en términos de actividad. Y esa terminó siendo la costanera, digamos. Se ejecutó, se terminó y funciona bastante bien, especialmente como por ejemplo, detallar, digamos, esta segregación de vías, que es básica en términos de ciclovía, ¿ya? Y más aún la segregación de estas dos vías, porque no sé si ustedes andan en bicicleta, pero normalmente la gente camina por la ciclovía, no por la vereda, que es una cosa muy llamativa. Y para que eso no sucediera, siempre debería ser el estándar debería ser esto, ¿ya? Nunca he logrado sacar una foto con el fin de semana cuando está todo lleno, pero bueno, ahí está Luego, por esas cosas de la vida, ya una vez más o menos terminado el proceso Socioproject, que duró un año, hicimos otro proyecto. No nos queríamos vender al sistema, pero al final nos vendimos al sistema, hicimos levantamiento de tiendas, construimos casa, hicimos una serie de cuestiones, pero al final de cuentas esta cuestión se desarmó, y se desarmó porque uno de los socios también estaba más ligado al ocio que a otra cosa, y se fue a andar en bicicletas por Costa Rica, no sé dónde, ahora vive en Mejillones pescando su comida. Es un tipo muy inteligente, muy capaz, pero también muy llevado a su idea. Y dos de los tres socios nos ligamos ya a oficinas de arquitectura. En este caso, yo trabajaba independiente y un día me llaman por teléfono y me dicen, oye, ¿sabes que necesitamos contar con tu asesoría? Asesoría, ¿ya? Pero yo era nadie, igual que ahora, digamos. Entonces, me llamaron de Iglesias arquitecto. Oye, ¿sabes que necesitamos que nos ayudes con un proyecto de Estadio Nacional, el concurso de Estadio Nacional? Chuta, yo no tenía idea. Ya, y me metí, pues. Y terminó siendo de que Iglesias no estaba trabajando solo, estaba trabajando porque con Besalco lo estaba contratando. Pero Besalco no estaba contratando solamente a Iglesias, estaba contratando a GNP Arquitectos, una empresa alemana, estaba contratando a René Lago, el ingeniero estructural más famoso de Chile y, no sé, de Sudamérica, un tipo que ya no sé cuántos rascacielos había construido, y yo estaba metido ahí, con zapatillas, polera, iba a las reuniones, y me empecé a dar cuenta que yo sabía más que todos ellos en términos de Estadio Nacional, porque yo había hecho el Estadio Nacional en mi proyecto de título. Entonces, yo estaba metido en unas oficinas de un barrio ultra high en Santiago, al final con mucha gente asesora, y me empecé a dar cuenta de que yo sabía más y empecé a levantar la mano. Y eso me llevó a ser el jefe de proyecto de esto, como representante de Iglesias Plata Arquitectos, en base a una afición de ocio que me llevó a titularme y que después me llevó a tener una pega que de alguna manera era como la pega soñada. En el intertanto, mi familia estaba de vacaciones y yo trabajando feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad de trabajar en esto me hizo olvidar todo lo demás. Entonces, esta fue la primera... ¿Ah? No, claro. Ahora me arrepiento. Y en definitiva, esta fue la propuesta. Ahora, el final de esta propuesta es un poco penoso, pero bueno, la voy a contar. La propuesta se basa en el Estadio Nacional, digamos, la base del Estadio Nacional, modelo que hice yo también, en el momento en que yo estaba haciendo mi título. Entonces, todos decían, chuta, tenemos que contratar a alguien que haga el modelo. Bueno, yo lo tengo. No. Era chiste, en serio. Y empezamos a generar una propuesta que de alguna manera se armaba en base a capas. Y esas capas estaban primero en la capa del pórtico de los pilares que sostenían esta cubierta. De esa cubierta había otra, de esa pilarización armada, digamos, que sostenía todo, había otra pilarización que daba la posibilidad de generar un circuito perimetral en lo alto del estadio, que era esta. Y arriba, la cubierta que generaba toda la techumbre. Bueno, además, se incorporaban dos hitos urbanos que de alguna manera apoyaban el tema de la iluminación.
Este pedazo no tenía techo porque este pedazo estaba protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Que es la cubierta del estadio, ¿ya? La marquesina que existe actualmente. Y además, nosotros rescatamos el hecho urbano de que hoy en día existen 4 grandes torres de iluminación que de alguna manera se ven en todo Santiago. Ustedes donde estén pueden visualizar el hito del Estadio Nacional prendido, está ahí al fondo porque estas torres marcaban un hito, una señalización. Y eso se tenía que rescatar de alguna manera, o no se podía olvidar. Entonces nosotros nos deshacíamos de esas torres, pero incorporábamos 2 más. Este es el corte, digamos, la planta completa con las pilarizaciones que armaban toda la estructura, la relación con la ciudad, los ejes propios de la propuesta del estadio, que es base a ejes ortogonales, digamos, que estructuran como centro la configuración, digamos, urbana está como centro del estadio. Y una última visión respecto a la propuesta era que una marca era la visión hacia la cordillera, que es una importante visión que hoy en día se tiene de la cordillera en el estadio, en el marco como del estadio de fondo. Entonces nosotros lo que hicimos fue que la cubierta generara una apertura visual o un gesto hacia la cordillera, ¿ya? Entonces estábamos vinculando todos los norte, los sur, los este y los oeste, el oriente y el poniente. Y estas son más imágenes concurseras propias de una propuesta que se pretendía ganar. Ahí se estructura un poco lo que les comentaba antes, que era este circuito peatonal superior. Y ese circuito peatonal superior era el que armaba un poco la posibilidad de hacer un museo de sitio del Estadio Nacional. O sea, incorporar el acceso a personas, de las personas a este circuito sin tener que necesariamente entrar al estadio y poder visualizar, sacar fotos y que les cuenten la historia de lo que pasó en el Estadio Nacional, que no es menor. Esta es la parte estructural, digamos que todo tenía una solución estructural, todo era asible, con un gran presupuesto, pero asible, al fin y al cabo. La historia final de esto, ¿en qué quedó? Terremoto 27F, la entrega era el 3 de marzo, el terremoto fue el 27 de febrero, y todos los fondos de los concursos públicos, especialmente de este, se fueron a la reconstrucción de Chile. Entonces, este proyecto, que era, en teoría, según lo que nos dijeron, era el mejor y que había ganado, pero que nunca ganó oficialmente, está en carpeta. Espero que algún día lo hagan y me llamen para poder hacerlo. Porque claro, yo participé en esto, pero no necesariamente voy a participar en la historia. Bueno, esa es la triste historia de la otro hecho social que algunos de aquí se recuerdan, empezó a lidiar ya como con mucho tiempo en oficina, la experiencia de Ocio Project, y empezamos a ligar un poco ya al, oye, pero mucha pega, mucho sacrificio, pero poco ocio. Y empezamos a valorar un poco la posibilidad de ver cómo esto se estructuraba en términos sociales, cómo podemos ligar nuestra profesión o nuestro bagaje arquitectónico a propuestas que tengan que ver con ciudad, con la comunidad, con la participación. Una de ellas fue un evento magnánimo de la Echatón 2009, que terminó congregando a varias gente, pero terminó siendo una especie de discusión y debate respecto al buen uso del tiempo libre, ¿ya? Y compartido. Entonces, dentro de las propuestas que de alguna manera me estructuran esta del ocio, arquitectura a ciudad, ya metiéndonos en ciudad, empezamos a organizar, junto con otros personajes, el Parking Day. El Parking Day es una actividad que todavía se hace. Yo lo logré hacer dos años seguidos, después me vine a vivir a Puerto Montt, que era, en definitiva, plantear un parque en un espacio de estacionamiento. O sea, dentro del espacio de estacionamientos concesionados que existen en toda ciudad, en la calle misma, tomarse ese espacio, pagar por lo que correspondía, y en vez de ser un auto, ser un parque, por un día. Entonces, al final de cuentas, se llevó a cabo una propuesta
bastante simple, que generó debate y que de alguna manera ahora se está estructurando como una especie de moda para mostrar ciertas actividades. Por ejemplo, nos tocó personas que vieron temas de sustentabilidad con barro, entonces eran como una especie, casi una especie de showroom, sin serlo, porque dentro de las bases de la actividad o del concurso era no vender productos, no generar una marca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenías que pagar una patente o tenías que publicitarte. También se necesita patente o un permiso para poder publicitar. Pero actores emergentes, distintas propuestas empezaron a salir, cosas muy freak. Entre personas, por ejemplo, habían dos actrices que se pararon una frente de otra y estuvieron todo el día parados en silencio. Bueno, era su propuesta, ¿ya? Otros que pusieron enmarcaron este espacio con puros espejos, unos espejos gigantes, de verdad, sí, grandes. Entonces tú te metías y te veías como un sinfín de espejos que multiplicaban esta área verde. Bueno, otros huertos urbanos, una señora que se sentó que puso su living dentro del espacio, otros en ese momento también estaba en la oficina. En la oficina nos planteamos toda la oficina en la calle y generamos un debate, una aproximación, una situación que no esperábamos, que era que todo el mundo de alguna manera se empezó a relacionar, empezó a comunicarse y logramos 2 años seguidos, por un día, generar una actividad relacionada con la valorización de las áreas verdes, la relación social, y un poco un debate y una propuesta de que necesitamos mayor cantidad de espacios recreacionales. Esas son todas las partes de la propuesta, no sé si están las notas ahí. Luego pasamos por la etapa de Disfrutemos la Reina. Disfrutemos la Reina es una organización funcional que armamos junto con unos vecinos y que de alguna manera tiene una operatividad dentro de un cierto perímetro. En la comuna de La Reina, ciudad de Santiago, yo vivía en ese lugar y lo que hicimos fue congregar a todas las personas que vivían cerca y armar una agrupación que de alguna manera se hiciera cargo de situaciones problemáticas que se viesen cercanos a cada una de las personas que de alguna manera se incentivaran o se motivaran por generar proyectos o de alguna manera mejorar su calidad de vida. Casi toda gente de la tercera edad, porque al final de cuentas eran las personas que, valga la redundancia, tienen una mayor cantidad de ocio que les permitía hacer esa sociabilidad, ¿ya? Esa generación de proyectos, de ideas. Casi todos también muy quejones con respecto a la situación urbana, digamos, que los niños no jueguen casi. En fin, esa organización se llamó Disfrutemos la Reina, tiene personalidad jurídica, accedimos a fondos y teníamos como objetivo principal la participación ciudadana y la gestión del progreso en la calidad de vida urbana comunal. Y de ahí nos fuimos a generar unos postulados, teníamos que hacer todo un proceso de municipalización de toda esta actividad o toda la organización y generamos nuestro master plan, ¿ya? O las áreas de intervención. Entonces armamos esas áreas de intervención dentro de ese territorio específico y terminamos por focalizarnos en 3 proyectos base. Uno era un triángulo del Parque Intercomunal de La Reina, que actualmente se llama Parque Alberto Hurtado, que por distintas circunstancias se llevó a cabo un bypass, ¿ya? Una calle que conectaba 2 situaciones, ¿ya? De hecho comunicaba 2 comunas. Y ese bypass dejó de lado un pedazo de terreno, que es este que está acá. Todo el resto del parque se ocupa mucho, hay de todo tipo de actividades, muy rentables, etcétera, etcétera, pero este pedazo quedó vacío, no quedó nada, ¿ya? Obvio, nosotros como barrio teníamos la preocupación, o no la preocupación, sino que era una realidad de que se hacía de todo en ese momento, ¿ya? Se hacía todo en términos buenos y en términos malos, ¿ya? Por lo tanto, lo levantamos como una de las principales iniciativas. Dentro de esas iniciativas era generar un punto limpio.
una relación más bien sustentable, una relación que tuviera que ver también con que la ciudadanía se pusiera las pilas con respecto a los residuos de sus casas y pudiera generar un lugar de encuentro a través de este proyecto del tema de los residuos. Hoy en día se está ejecutando, pero no lo hicimos nosotros, lo hicieron otros, pero en base a las propuestas que hicimos nosotros, que era proponer, decirle al alcalde, hagámoslo, veamos las posibilidades y llevémoslo a cabo. Luego, era el proyecto número 2, eran unas botillerías que estaban relacionadas con el parque propiamente tal. Esas botillerías de alguna manera abastecían a todas las personas que se iban a tomar al parque. Y era un lugar que estaba relacionado o estaba frente a un sector de juegos infantiles. Y lo que nosotros proponíamos era que esa venta de alcoholes estuviera normada y que estuviera limitada a ciertas horas del día y a ciertos parámetros, ¿ya? Y que obviamente tuviera un mejoramiento, porque el lugar era realmente malo, ¿ya? No sé por qué no estaba la foto de eso. Y el tercer proyecto, y como la obra de confianza, como le llaman en el programa Barrios actualmente, es una plazoleta chiquitita, que de alguna manera era mucho más acotada y que se podía hacer con todas las personas que ustedes vean en la foto. Cada uno pescara sus herramientas, sus ganas, y nos pusiéramos a pintar muros que estaban rayados, que estaba una plazoleta que estaba dejada de lado, que no tenía nada, que era un barrial, un basural. Entonces, esa obra de confianza se basó en, primero, generar una propuesta del decálogo del buen vecino, ¿ya? Es ñoña esta situación, pero es una cuestión que al final de cuentas fue participativa. Quiere generar 10 puntos importantes que nosotros pudiésemos repartir a la gente y poder conversarlos, ¿ya? Y poder decirse que queremos un barrio mejor, y para eso tenemos que cumplir con estos requisitos, no de manera obligatoria, ¿se entiende? Pero sí tener en consideración de que hay una preocupación, ¿ya? Lo volanteamos, lo coordinamos con el plan cuadrante con Carabineros, lo coordinamos con el municipio también se aprovechó de esta situación para decir que ellos mismos estaban haciendo esto, etc. Entonces hicimos la primera obra de confianza, que tenía que ver con mejorar ese espacio a un espacio tan simple como ponerle pasto y soledilla, tan simple como eso. Y eso generó actividades, relaciones, y de alguna manera se imprimió un nuevo carácter al barrio. Ya ahora todos se saludaban cercanos al barrio, teníamos una relación, ¿ya? Había una actividad que estaba ligada específicamente a que los vecinos pudiesen tener la facilidad de decir hola y chao cuando se encontraran en la calle. Tan simple como eso. Y finalmente, un proyecto que tiene que ver con una especie de apoyo o de generación de ideas, digamos. Un proyecto que se llama Ciudad con Z, que tiene que ver con una página web que linkea con, o ustedes tienen la posibilidad de ingresar para hacer visible y llevar a redes sociales y obviamente a municipios su queja, su felicitación, su observación respecto a hechos concretos de la ciudad. Por ejemplo, que la calle del frente de ustedes tiene un hoyo gigantesco, o que un poste se cayó, o que su vecino, no sé, vende droga. Todas esas cosas se podían llevar a ciudad, y a través del apoyo de sus redes sociales se podían generar apoyos y una mayor fuerza del zumbido. Por eso Ciudad con Z, ¿ya? Esa Ciudad con Z generó la posibilidad de linkear con cada uno de los entes municipales para poder, por ejemplo, generar esta página como una especie de oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, la OIRS. La OIRS es una oficina que siempre existe en todos los municipios, pero que uno tiene que ir presencialmente. Esta es la posibilidad de hacerlo desde la casa, ¿ya? Y además a través del apoyo ciudadano, el apoyo de las redes sociales, ¿ya? Y bueno, ese es como la configuración de la página. Aquí están cada uno de los temas. Por ejemplo, tambores insoportables, ¿ya? Esos tambores insoportables de alguna manera
a algunos le hacen bien y a otros le hacen mal, pero bueno, ahí está la página para poder discutirlo, aunque sea. Había muchos que alegaban una cosa y después otros que decían, oye, pero esto tiene un fin cultural, etcétera, etcétera, recreacional. Se generaba debate y se genera debate. Y eso es lo que de alguna manera se genera como, para mí, el ocio, la arquitectura de la ciudad, como una propuesta que al final de cuentas es como ya generar la amistad con los elementos urbanos, esos elementos o esas situaciones como por ejemplo el Parque O'Higgins, o por ejemplo distintas situaciones que me llevan a pensar que ustedes también podrían llevar a cabo cada uno de sus sueños en términos de sus proyectos académicos. En algún momento les van a dar la posibilidad de acceder a realizarlos. Eso. ¿Podemos dar un tiempo para algunas preguntas? Por supuesto. Yo tengo un fan. Oye, yo me declaro fan de 3 minutos. Juan Carlos, mi pregunta es una inquietud, digamos, o sea, ¿por qué Ocio Project o tú o alguien no hicieron, no han hecho planteamientos más formales sobre este tipo de situaciones en la ciudad, digamos? O sea, Puerto Montt es como lo opuesto, ¿no? O sea, en vez de Juan Carlos estaría como Freddy Krueger, con los paraderos que tenemos, pero que es como lógico, ¿no? Claro, uno está siempre con tanta pega y haciendo tantas cosas que uno no tiene la visión como tan optimista de las cosas, pero también es apelar al sentido más común de las cosas, ¿no? O sea, si yo entro en un lugar donde no sé cómo, ojalá tener un basurero para tirar la basura en cualquier lado. Porque apelar también a ese tipo de cosas súper sencillas. Y te pregunto también de la perspectiva que tú ahora trabajas en un ministerio que de alguna manera está cercano a este tipo de cosas. Y en Chile como que no se discute en estos términos en la ciudad, es todo tan absolutamente funcional, no sé, Ocio Project no hizo planteamiento, o tú desde el limbo, o quizás lo hiciste y te encontraste con autoridades realmente necias que... O sea, a ver, Ocio Project no se ha cerrado todavía. Volverá. Claro, volverá. No, y tarde o temprano esto se va a hacer realidad. O sea, este proyecto ya tiene la posibilidad de acceder a otro lado, digamos, que tiene que ver con los elementos propiamente tal. Hay un negocio muy armado respecto a cada uno de estos elementos urbanos, y respecto a la propuesta o relación de los elementos o de los espacios públicos, existe mucho material respecto a propuestas y configuraciones. Es más, el Ministerio tiene una especie de manual técnico. El punto es que sigue habiendo la brecha esta de que algunas veces el municipio tiene una intención y el Ministerio tiene otra. Entonces, en términos administrativos y de ciudad, es donde no nos coordinamos todavía. Es donde de alguna manera se tendría que empezar a generar esta multidisciplinariedad, esta multisectorialidad, generar múltiples actores para un mismo fin y bien coordinados. ¿Ya? Generar esa sinergia es importante en términos urbanos, y esa sinergia todavía no existe. Bueno, en el fondo los paraderos que tenemos acá son como de pesadilla, ¿no es cierto? Por un tema de que ustedes nunca tuvieron la oportunidad, pero creo mismo, ¿no?, de saber lo que están haciendo al otro lado de la calle La Muni. Y que ellos tuvieron una infancia terrorífica, porque la verdad que lo que enseñaron. Es que, claro, es lo que decía recién, o sea, el proyecto de paradero no fue en ningún momento llevado a discusión con los ministerios, ni con nadie. Simplemente ellos diseñan porque ellos son los dueños de ese territorio. Entonces no tienen por qué preguntarle a nadie. Entonces, esa coordinación es la que es ausente hoy en día. Existen algunos programas específicos que son
bien coordinados y que tienen una generación participativa, pero son puntuales, son localizados. A nivel de ciudad no existe esa coordinación, esa sincronía. ¿Qué se necesita hoy? ¿Qué es el elemento que falta para conectar y que se comunique el ministerio con la municipalidad? Porque así como lo comienza la municipalidad está tomando decisiones por temas de los paraderos, o la priorización, qué sé yo, del borde costero y otros temas, esos temas me imagino que deben estar, que se hablen en el ministerio. ¿Y qué se hace al respecto? Bueno, todo eso es muy centralizado, siempre a nivel de ministerio, de todos los ministerios, todos se activan en base a lo que pasa en Santiago. Eso primero. Segundo, porque la legislación, la normativa no te permite, o mejor dicho, no ha permitido esa obligatoriedad, el hecho de tener que hacerlo así siempre. Nadie te lo obliga, la normativa no lo hace, simplemente lo deja abierto. En algunas partes eso es bueno y en algunas partes eso es malo. Sopesar eso de alguna manera tendría que ser a través de la actualización de ciertos instrumentos, de ciertas normativas, que vayan un poco al bien común y que de alguna manera generemos una política, una situación, una planificación un poquito más consciente. ¿Pero tú crees que la solución está ahí? Es que no sé, porque al final de cuentas lo que uno tiene que hacer es mirar a casos ejemplares. Yo puedo tener otro punto de vista en el sentido de decir, ¿para qué hacer la convivencia con el ministerio y no hacer bien la municipalidad los parados? Como... Es que ese es el tema. Y dejar un factor burocrático y no sé. En parte es eso, porque la gestión burocrática, o sea, por ejemplo, es un tema también vinculado a los concursos. Sí. O sea, ¿por qué no llevarlo a concursos? O que son otras visiones vinculadas a este tipo de cosas. Tiene que ver con la visión de los que están allá arriba, digamos, de los que más van mandando, por ejemplo, un alcalde, un ministro, un presidente. ¿Cuál es la visión del alcalde respecto de lo que nos está pasando actualmente con respecto al plan regulador? O sea, ¿cuál es la visión del alcalde versus la visión del consejo y qué preparación tienen ellos para poder decidir acerca de este tipo de cosas? No sé, te tengo una pregunta, ¿qué profesión tiene Moza? Él está haciendo ciudad hoy en día que no tiene ninguna profesión. Por seguridad. La municipalidad dice hacer la pega, pero no se hace la pega. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ellos fiscalizan, pueden seguir haciendo por ahí los días por la ciudad, hasta el ministerio de día. El ministerio no tiene la facultad de intervenir, de oye, paren, pero no sé cómo llenarlo. O sea, podría hacerlo en la medida que exista una ley que la ampare. Por ejemplo, en términos de lo que del paradero o del refugio urbano, ese refugio está diseñado según los parámetros del municipio, según lo que ellos estipulen. Es más, las ordenanzas respecto a ese tipo de objetos vienen del municipio, no son implantadas por un gobierno, o sea, un ministerio. No puede. ¿Por qué? Porque ellos son dueños de administrar su territorio. Que en términos prácticos es súper justo. Que la gente que vive en el lugar sea los que ellos vean qué es lo mejor para la gente, digamos. Ellos creen que ese paradero es lo mejor que pudieron haber hecho. Me da la impresión. O complementar un poco desde mi opinión, yo creo que los que fiscalizamos somos nosotros, los que escogemos la autoridad, porque nosotros somos, es la única forma. De otra manera, ¿no? El Estado no está articulado para velar por la calidad de vida. Lamentablemente está en la calidad. Y somos nosotros con nuestro voto los que decidimos a quién vamos a escoger como autoridad. Ahora, lamentablemente las ramas que hay no siempre se permiten escoger, pero allá es lo que decimos, como yo creo que va un poco también complementando lo que tú dices,
pasa un poco también por informarse y por preocuparse de quiénes son y qué preparación tienen en términos de desarrollo de ciudad las personas a las cuales elegimos para que puedan seguir los destinos y poder implementar lo que nosotros queremos como ciudadanos para una buena calidad de vida. Porque si no tienen idea del tema, ignoran las normativas, mal pueden tomar buenas decisiones, que es lo que pasa aquí en Puerto Montt en este momento. Que están tomando estas decisiones personas que no tienen idea. Yo creo que sí, por una parte, obviamente las autoridades de alguna manera tienen responsabilidad, pero yo creo que el usuario, el personaje, o sea, hablando específicamente en el tema paradero, el usuario igual es importante y creo que me parece que también la academia es súper importante en hacer un seguimiento a esos elementos que se están instalando, porque claro, uno puede reclamar de quién está tomando la decisión de poner ese paradero, que tiene ese diseño específico, pero finalmente ya estamos todos de alguna manera descontentos con ese modelo, con ese elemento, pero tampoco lo manifestamos, entonces tampoco se le hace un seguimiento, un monitoreo después al diseño mismo, cómo funciona ese diseño, si efectivamente la gente lo utiliza, si efectivamente la gente para adentro o qué se está haciendo adentro de ese paradero o qué sé yo, cualquier cosa. Entonces me parece que el desafío ahora es efectivamente ver si los elementos que se están instalando funcionan o no. Y ese también es un trabajo más que es como de investigación finalmente, no es también de diseño, pero en el fondo es investigación. Ahora, que en la medida en que el ocio aparezca también, también van a haber otras oportunidades. De hecho, por eso estas charlas, ¿no? La capacidad del ocio de generar esas situaciones, porque en la medida que las personas empiecen a tener más ocio, van a empezar a visualizar estas oportunidades, como tú, ¿no? Que en un momento encontraste una oportunidad para ir mejorando los barrios y se van a ir sumando gente que van a tener espacio, ¿cierto? Para vincularse a desarrollar ciudad. Yo creo que ahí, ¿qué más? No sé si ustedes leyeron la semana que fue pasada, antepasada, que salieron el Yankee Web, noticia que nos veíamos, ¿no? Que Puerto Montt era la segunda ciudad más inteligente de Chile, ¿cierto? Y que en área verde estábamos, pero sobrados. Eso lo hizo la Universidad de Desarrollo, ¿no? Con una magíster que se apellidaba Obediente, ¿no? Su apellido tal cual. Y de hecho el punto era que los parámetros, las mediciones eran con líneas de base desactualizadas, que no se podían aplicar a Puerto Montt. Era casi como agarrar todo Puerto Montt como si todo Puerto Montt fuera ciudad, ¿no? Entonces una serie de falencias y bueno, salíamos en segundo puesto, ¿no? Ese informe fue pagado por País Digital, la Fundación País Digital, y el gerente del área Ciudad Inteligente renunció ese día, ¿no? Que presentaron el informe, Diego Cooper, ¿no? Pero en el diario salía como que éramos la segunda ciudad más inteligente, ¿no? Luego con el tema del borde costero, o sea, el tema de altura no es necesariamente un tema de borde costero, pero además está ceñido únicamente en la parte urbana del centro, entre lo que viene a ser Pichipeyuco y un poquito yendo hacia Ángel Moss, ¿no? Pero el punto es que, por ejemplo, en términos de gestión y de control ciudadano, lo que están mencionando, desde hace 3 años estuvimos trabajando con todas las juntas de vecinos, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de la Construcción, con toda la pesca artesanal, una propuesta hecha en base a cartografía social y con todo un trabajo después científico-técnico de propuesta de microzonificación de todo el borde costero, de Caleta de la Arena hasta Huelva, y de todo el espacio que cubría incluso hasta la isla Maite. Y se lo ofrecimos a la Ingradat, y claro, lo que hay ahí son temas que escapan también, no teníamos contraparte en el municipio, no había capacidad instalada. Contrataron un consultor que resultaba ser el yerno de Pacheco, que es el de Option, ¿no es cierto? Entonces tenía intereses creados. ¿Ya? Y entonces, cuando volvimos a plantearse esta vez a la nueva administración, ellos señalaron desde un principio que querían el trabajo, pero solamente hasta lo que eran los silos y hasta lo que era Chinquihue.
y todo lo demás ellos lo aceptaban, pero en ese lado no. Pero nunca nos anunciaron que tenían este plan de inversiones o este tema que se estaban viendo, ¿no? Pero también ya no tenían la contrapartida técnica, porque el yerno de Pacheco se fue del municipio y el municipio tampoco llegó a trabajar su propuesta. A lo que voy es la contraparte del diseño. Por ejemplo, el jefe de gestión territorial del municipio de estos temas sale cero. ¿Ya? Y hay un punto entonces en la contraparte técnica, y ahora que tú te vas, Felipe, porque el próximo año no vas a estar, la pregunta es: ¿cómo ves a este hijo tuyo que dejas, que es el parque de Alerce, ¿no? Que es como tu criatura, ¿no? Pero de hecho casi me siento frustrado por todo, porque todo este tema sería hermoso en ese espacio que sería de inclusión, de integración, ¿no? en esa zona que es Alerce Norte, que fue dejado de lado por Puerto Varas. Entonces, ¿cómo sientes si mañana tienes la jornada participativa? ¿Qué estás pensando en medio de eso, ¿no? Sobre esta perspectiva, para poderla quizás, no sé, pues sensibilizar a la gente con esta visión, ¿no? Que sería una oportunidad para la comuna de tener un parque con esa capacidad, ¿no? Claro, el tema, o sea, hay varios temas que se trataron. En general tiene que ver con un poco las intenciones, la motivación de los profesionales que trabajamos ahí. Un poco lo que decía Lavero recién, que somos nosotros los que votamos. Al final de cuentas, las intenciones, más allá de que el ministerio o el ministro, el presidente, el alcalde o el director digan más o menos lo que tenemos que hacer, parte en base a nuestros propios, nuestra propia moral, nuestra propia ética, nuestra propia visión, motivación, que es la que nos lleva a tratar de hacer bien las cosas. Si fuéramos todos así, claro, no habrían problemas en la vida, digamos, pero lamentablemente todos pensamos distinto. Entonces, el punto aquí es los que tratamos de hacer cosas por los demás y tratar de hacerlas bien, tratar de coordinarnos para poder generar situaciones que nos lleven a un buen puerto. No sé si eso va a ser posible hoy día, mañana o pasado, pero me da la impresión que si existe masa crítica, cuando salen anuncios, por ejemplo, como los del diario que tú comentaste, o las cosas que se han comentado acá, donde los profesionales, en este caso la gama de arquitectos que están por salir, los arquitectos que ya somos, y otros profesionales podamos tener una postura y plantearnos ante las autoridades y ante la gente en general, poder generar debate, de alguna manera se van a generar mejores soluciones y se van a hacer soluciones más consensuadas. Esa es mi postura y creo firmemente en eso. Ojalá alguna vez suceda y seamos mucho más desarrollados como sociedad. Hizo un comentario y fue una última pregunta, pero de otra índole. O sea, yo creo que todo lo que se ha comentado de alguna manera nos deja la pelotita a todos los ciudadanos, yo creo particularmente a los estudiantes de arquitectura que son los que más conocen, saben de estos temas. La verdad que no le podemos exigir a todos los profesionales de la sociedad que sean expertos en esto, sino que cada carrera va a su parte. Todos son ciudadanos al final. Claro, pero los expertos querían dar el tono, ¿no es cierto?, manifestar ciertas cosas, son principalmente de nuestra área, y yo creo que ahí tu exposición es muy entretenida, muy interesante, y le agradezco desde la escuela porque nos plantea ese desafío, digamos, ¿ah? Y quizás nos plantea no solamente a los muchachos cuando salgan titulados, sino que quizás que todos los que estamos acá dejemos los computadores un poco de lado y que la protesta no sea un me gusta o no me gusta en el Facebook, sino que entonces ir a la costanera y encadenarse frente a una idea, digamos. Un poquito más... no, yo creo que hay un desafío muy potente y agradezco su disposición porque es muy real. Tengo una duda de otro ámbito que me gustaría, que me gusta mucho el proyecto de electricidad nacional que hicieron, en ambos, y particularmente el último, muy potente, muy bonito. Y no sé si será por la conexión con la oficina alemana, que respeto mucho, que es muy buena, pero ¿ustedes no se cuestionaron la estética, particularmente por sus pilares? Es muy de Speer, del arquitecto prusiano, expresionista alemán, digamos, de Hitler.
Tiene una imagen. Sí, se nos cruzó, pero lo que pasa es que el requerimiento del concurso era dejar el monumento nacional intacto. Y en ese punto se nos generaba un vacío lumínico importante, que no podíamos generar dentro de la cubierta existente, de la marquesina. Y pensando en términos de hito urbano, claro, eran las torres una solución. Ahora, la forma de la torre, claro, es un poco más cuestionable. La gracia de las torres es que guardaba muchos mecanismos y muchas situaciones que de alguna manera tenían que estar como generadores, como temas de antenas de señalización para las transmisiones futboleras, por decirlo menos, para que porque actualmente los carros se ubican afuera del estadio. Estas torres daban una solución tecnológica a cada una de esas situaciones. Entonces, claro, tenía era una solución funcional y a la vez estética, y esa estética era la relación con la ciudad. En términos estéticos, claro, vamos a empezar a... Pero no se dio nunca esa... Porque el estadio principal de Berlín Eso. tiene ese tipo de cosas, digamos. Claro. O sea, yo no hice un análisis mayor del estadio aquí en la presentación, pero claro, hay un análisis respecto, por ejemplo, del acceso a Grecia, que tiene esas torres y que son parte de como la copia que se hizo originalmente del estadio de Alemania. Felipe, nada, me quiero un aplauso, muchas gracias por la...